Dicen que lo más inquietante de un hospital no son los gritos, sino lo que no hace ruido, lo que se queda en silencio en un cuarto vacío, en un monitor encendido, en una llamada que no debería existir. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a mirar distinto la próxima vez que pases frente a la puerta cerrada de un hospital de noche. Y si te gustan estas historias reales de guardias nocturnas, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar casi nunca se cuenta en voz alta, mucho menos frente a una cámara. Lo que te voy a contar pasó en hospitales donde jamás pensarías que algo así podría ocurrir. No son historias para creer sin pruebas. Son relatos que el personal de guardia suele susurrar entre café y turnos, y que muchos prefieren no poner por escrito. Algunos detalles han sido adaptados por confidencialidad, pero el eje, la sensación y las voces son reales según quienes las vivieron, en pasillos que podrían ser de cualquier hospital público en México, desde Ciudad de México hasta Monterrey o Guadalajara. Me presento porque parte de la credibilidad de estas historias viene de saber quién las escucha. No soy investigadora paranormal, soy una mujer que trabajó noches y guardias suficientes como para aprender el idioma de los pasillos, el sonido de una camilla que rueda con poca luz, el chasquido del radio a las 3 de la mañana, el olor a desinfectante mezclado con café frío y sudor cansado. Durante años recopilé relatos de colegas, residentes que juraron ver lo imposible, enfermeras que preferían cambiar de turno antes que hablar, operadores de central que atendieron llamadas que nadie podía explicar. Lo que vas a oír es una antología de esas noches. No afirmo que todo sea verdad absoluta, lo que afirmo es que estas voces existen y que los pasillos recuerdan. Y si en algún momento de este relato sientes un escalofrío familiar, suscríbete y deja tu like. Así sé que no estoy hablando sola en esta oscuridad compartida. La primera historia me la contó Rafael. Él era residente cuando ocurrió, joven, cansado, y con esa mezcla de arrogancia y humildad que suele tener quien aprende a tomar decisiones mientras duerme poco. Me la relató bajo la luz blanca de una sala de descanso, con las manos alrededor de una taza que ya no calentaba, en un hospital municipal como tantos en la periferia de una gran ciudad mexicana, donde las noches parecen más largas que en cualquier otro lugar. Era un viernes de invierno. El hospital estaba en ese modo de baja ocupación que se siente más desolador que el caos. Camas con sábanas bien tensas, pasillos largos que devuelven los pasos como si alguien los repitiera. Eran las 2 de la mañana y el turno de guardia había quedado con la mitad de su gente. Los quirófanos programados estaban vacíos y solo quedaban urgencias de baja complejidad y algunas salas de hospitalización. Rafael había terminado un informe y caminaba con la carpeta bajo el brazo cuando escuchó que un monitor, en el fondo del pasillo, empezó a hacer un pitido intermitente, esa nota insistente que exige mirada. Fue hacia el cuarto 112 porque la puerta estaba entreabierta y la luz, una lámpara de cabecera, permanecía encendida aunque no se veía nadie. El olor del cuarto era más fuerte de lo habitual, una mezcla de limpiador barato, sudor materno impregnado en las almohadas y algo indefinible, como si el aire guardara memoria. En la cama había una mujer mayor, tapada hasta el cuello. Tenía el cabello blanco, la piel como pergamino, y los ojos, dice Rafael, de un color que no sabía nombrar. Claros y demasiado fijos, como si las pupilas miraran algo que no estuviera en el cuarto. «Buenas noches», le dijo. La mujer sonrió con una temblorosa resignación. Rafael llamó por el intercomunicador para avisar que revisaría la historia clínica. Esperaba encontrar una hoja, un expediente, algo. No había ficha en la mesa de noche. Sobre la mesita, la radio apagada y una pastilla envuelta en papel. El monitor marcaba signos que parecían normales para una persona mayor. Ritmo lento, respiración medida, nada que indicara urgencia. Pero algo en la forma en que la mujer lo miraba dejó a Rafael con la sensación de que estaba en deuda con una historia no contada. Caminó a recepción. La recepcionista de turno era Tania, que llevaba años en ese hospital y conocía cada paso, cada nombre de los pasillos. Rafael la encontró revisando un archivo. ¿Habían ingresado a alguien en el 112 esta noche?, preguntó. Tania levantó la vista, frunció el ceño y dijo, «No, ese cuarto está asignado a observación, pero no figura ingreso esta madrugada. ¿Alguien te dijo algo?».
Rafael explicó la situación y pidió que revisaran los registros digitales. No aparecía nada. Ni el nombre, ni una nota, ni una referencia de ambulancia. Solo una cama con una mujer que lo miraba con desdén amable. Volvieron juntos. El pasillo estaba en silencio, solo el zumbido de las luces acompañaba sus pasos. Al abrir la puerta del 112, la cama estaba vacía. La sábana, doblada hacia un costado, como si alguien se hubiera levantado con prisa. La radio apagada, la pastilla sobre la mesita intacta, no había rastro de una persona mayor. Rafael buscó por todo el cuarto, baño, armario, la cortina que separa la cama. Nada. Llamaron a enfermería, preguntaron en el turno nocturno siguiente. Ninguno recuerda haber ingresado a esa mujer, ninguno la había visto entrar. En la mañana, revisaron el libro físico de admisiones y según le contaron a Rafael, encontraron en las notas antiguas la historia de una anciana que, años atrás, había fallecido sola en ese mismo cuarto. La ficha de aquella época estaba incompleta, como si alguien no hubiera terminado de escribirla. Rafael no se quedó con la explicación burocrática. Lo que lo marcó fue el gesto de la mujer, la sonrisa que no exigía nada. La mirada que parecía guardar un secreto y que, sin embargo, no buscaba compañía. Durante semanas, en su pesadilla, la veía sentada al pie de la cama del quirófano, como si esperara que alguien finalmente le dijera su nombre. Me contó la anécdota con voz baja, y por primera vez noté que ese tipo de recuerdos no se borran con el tiempo, se instalan en la voz. Lo más raro, dijo, es que nadie más lo anotó, no hay registro. Solo la sensación de que el hospital retiene memorias que no están en los papeles. Me miró entonces como pidiendo que yo guardara aquello. Un pacto silencioso entre dos que saben que algunas historias es mejor contarlas en voz baja y no replicarlas en la red social del hospital ni en el grupo de WhatsApp del servicio. Después de la primera semana, Rafael cambió su ruta de paseo. Evitaba el cuarto 112. Y si pasaba por allí, dijo, sentía un frío particular, no de temperatura, sino de atención, como si el cuarto le pidiera que recordara a alguien que nadie había venido a reclamar. Con el tiempo, la historia circuló por los turnos nocturnos, se convirtió en una leyenda menor. La mujer del 112, la paciente que no figura. Algunos lo dijeron en tono de broma, otros con respeto. Nadie supo explicar por qué la cama quedó vacía en medio de la noche. Hay algo que quiero subrayar. En hospitales, la línea entre estar y no estar es tenue. Pacientes sin familiares, historias mal registradas, hojas extraviadas. Eso es parte de la realidad administrativa. Pero lo que Rafael vivió no fue la suma de papeles extraviados. Fue la presencia de alguien que parecía saber que no pertenecería más a los registros y aún así se quedó quieta, con una sonrisa que entendía más de abandono que de paz. Lo que ocurrió después, los sueños, la inquietud, la manera en que el equipo empezó a hablar en voz baja, es lo que transforma un suceso en una historia. Un día, Vicente, un enfermero veterano que había visto guardias de todo tipo, tomó a Rafael por el hombro y dijo: «No investigues demasiado, muchacho. Algunas cosas no piden ser comprobadas». Vicente no fingía escepticismo. Tenía el gesto de quien aprendió que en el hospital circulan memorias que no aparecen en los sistemas. «Lo que importa», agregó en voz baja, «es que la gente que quedó sola sea recordada por alguien». Fue una forma de cerrar la conversación sin darle a Rafael la certeza que pedía. Antes de seguir, si hasta aquí ya sientes ese nudo en la garganta o en el estómago, aprovecha para suscribirte y dejar tu comentario. A este canal le ayudas muchísimo cuando te quedas hasta el final, compartes el video y dejas tu experiencia, aunque sea en anónimo. Así estas historias encuentran un lugar donde no se pierden tan fácil. Sigo. Hay una anécdota secundaria, pequeña, que compartieron conmigo y que, aunque no central, ayuda a poner en contexto la cultura del silencio. Una enfermera novata, Camila, me contó que la primera vez que escuchó el rumor de la paciente del 112 creyó que se trataba de un chiste para asustar a las nuevas. Un mes después, en su primer turno sola, al pasar por un pasillo, sintió que alguien la empujaba suavemente por detrás. No había nadie. En vez de contarlo, cambió su preferencia de turno. No porque creyera en fantasmas, dijo,
sino porque el hospital tenía esa propiedad incómoda de enseñar límites personales. Algunos recuerdos son demasiado pesados para compartir. Camila prefirió guardar su experiencia como quien resguarda una herida pequeña. La historia del 112 tiene otra arista. La reacción institucional. Pregunté en archivo y en secretaría si había reportes formales sobre la presencia de una paciente sin fichar. Me contestaron con evasivas amables: no hay reportes que lo registren, pero esto es algo que se comenta en confianza entre compañeros. Es decir, la memoria institucional no siempre es la memoria humana. Los pasillos recuerdan, los libros no siempre. Cuando terminé de hablar con Rafael, él me dejó una frase que me persiguió semanas. Lo peor no es que se vaya la gente, lo peor es que el lugar olvide cómo mirarla. Pasaron algunos meses entre esa conversación y la siguiente historia que te voy a contar. En ese lapso, reuní pequeñas voces. Una reportera que había pasado una noche en urgencias, un estudiante de medicina que atendió un caso extraño, operadores de central que me dejaron mensajes por la noche. Todas tenían un patrón. Pasos que parecían repetirse en el mismo punto del pasillo, radios que recibían interferencias con palabras apenas audibles y la sensación general de que el hospital, a ciertas horas, no está del todo vacío. La segunda historia, que empieza a elevar la tensión, viene de Marcelo. Él era médico de guardia, con varios años de experiencia en quirófano. A diferencia de Rafael, Marcelo no habló de una presencia solitaria. Su relato involucra a todo un equipo y eso lo hace más inquietante. No es la palabra de uno solo, sino la de varios que, al unísono, vieron o sintieron algo que no podían reducir a fenómenos técnicos. Antes de pasar el testimonio en primera persona, aclaro que algunos nombres de lugares en la narración han sido alterados para respetar la confidencialidad del personal y del hospital. Marcelo me llamó una madrugada con voz aún temblorosa. Su templo, dijo, era la luz de quirófano y la disciplina del protocolo. Aquella noche, el hospital estaba en un modo extraño, pocas cirugías programadas, la sala de partos con un silencio raro y un olor a cera que no debería estar ahí. Empezó todo con una rotulación que no aparece en ningún manual: código negro. En su jerga, código negro no hace referencia al color literal, sino a un término no oficial que algunos empleados usaban en voz baja para hablar de eventos que desafiaban la explicación. En el hospital, rumores como ese circulan como advertencias sin firma. Aguas con esa sala, a veces pasa algo. La noche en cuestión, Marcelo se encontraba en la sala de recuperación, checando signos postoperatorios cuando de pronto, la camilla junto a él se movió. No como resultado de una enfermera que la empujara. Se desplazó apenas unos centímetros hacia un costado, como si alguien invisible la hubiera acomodado para que el paciente pudiera respirar mejor. Al principio, pensaron que era una falla del freno. Revisaron los mecanismos, estaban intactos. Una brisa pasó por la sala, dice Marcelo, pero todas las ventanas estaban cerradas. Pensaron en explicaciones técnicas, vibración por el equipo, errores en la instalación. Pero cuando varios de ellos, al mirar al mismo tiempo, vieron que más de una camilla se movía, que las luces parpadeaban y que había una sombra corta que cruzó la puerta del quirófano, la explicación técnica empezó a parecer pobre. A ese punto del relato, Marcelo enfatiza algo importante: la reacción colectiva. No es lo mismo que una persona diga que vio una sombra y que otro, en una locura compartida, confirme. Aquí, varios dijeron lo mismo. Camila, la novata que mencioné antes, también vio parte de lo que reportaron. Anderson, el guardia de seguridad, sintió el impulso de grabar con el celular. La grabación tenía interferencias apenas audibles, como un susurro al fondo que nadie alcanzó a identificar. Reconstruyamos la escena en sus términos. Era medianoche, pasaban pocas personas por los pasillos. Un quirófano, por razones administrativas, quedó sin uso y las luces estaban en modo ahorro. El radio de la enfermería chisporroteaba con estática. De pronto, un ruido sordo. Una camilla que se desplaza. Un rodamiento suave. Marcelo salió. Vio la camilla a la mitad del pasillo, solitaria. Se inclinó para verificar los frenos. Nada intervenía. Cuando regresó a la sala, el murmullo había crecido.
Alguien dijo haber sentido pasos detrás de la pared, como si alguien caminara por el pasillo contiguo. Las cámaras internas no mostraron nada fuera de lo normal. Los monitores registraron nada fuera del rango esperado, y sin embargo, la sensación permanecía, como si algo respirara a la vez que el edificio. Los relatos colectivos tienen un efecto curioso, obligan a los escépticos a quedarse callados o a buscar explicaciones más complejas. Algunos en el equipo propusieron causas: corrientes de aire, problemas eléctricos, fatiga. Otros hablaron de la historia del hospital, de un quirófano que, según cuentan, había tenido incidentes años atrás. Hubo quien recordó una anestesia que no salió bien en la misma sala, una paciente que no despertó a tiempo. La memoria oral y las piezas de archivo, a veces incompletas, se entrelazaron con la experiencia presente, y la combinación alimentó el rumor del llamado código Preto. Voy a detenerme aquí en el punto en que la tensión empieza a subir. Imagina un equipo entero en torno a una entrada de quirófano, viendo cómo una sombra, más que una figura, se recorta contra la luz y atraviesa la sala con un gesto que no es humano. Las descripciones de Marcelo se vuelven fragmentarias en este momento. Frases cortas, respiración contenida, la sensación de que el suelo vibra apenas. Todos los relojes parecen acelerar y el radio se apaga. La sombra no tiene contorno definido, pero hay algo en su paso que disloca la temperatura de la sala. Muchos sintieron una presión en el pecho, otros un olor a quemado que no lograron localizar. Algunos rompen el pacto de silencio y se acercan a la puerta. Marcelo y Anderson se mueven primero, pasos rápidos, el latido del corazón como un metrónomo. Es en esa transición, cuando la sombra está a medio camino entre la puerta y el quirófano, donde la historia exige una pausa, y donde me detengo por un momento porque lo que sigue es lo que marcó a todos los presentes. Aquí, cada testigo tiene su versión, y las diferencias son pequeñas pero significativas. Unos juran haber visto una silueta con forma humana, otros cuentan que fue más bien un recorte de oscuridad que no tocó el suelo, y otros niegan con fuerza haber visto algo mientras admiten haber sentido la presencia. Esa variedad de testimonios convierte la anécdota en algo más complejo que un simple suceso. Se vuelve una experiencia colectiva que obliga a preguntarse qué significa ver y qué significa sentir. En este punto, prefiero dejar el relato suspendido por un instante para contarte algo que sucedió después y que explica por qué este tipo de episodios se tornan parte de la memoria del hospital. El rumor del código Preto empezó a circular como una etiqueta. No era un código oficial, pero la palabra se usaba a media voz. Anoche hubo un código Preto en el bloque de quirófanos. A quien lo escuchaba, la frase le daba permiso de recordar sin sentir que perdería su profesionalismo. En los corrillos, código Preto se volvió sinónimo de «nos tocó algo que no podemos explicar». Y eso, más que la sombra misma, transformó la experiencia en leyenda. Me detengo aquí porque la siguiente escena, la que varios llaman la más intensa, implica a todo el personal que esa madrugada se encontró en el pasillo y es donde la historia alcanza su clímax narrativo. La sombra atraviesa la sala, el equipo reacciona, alguien cae en la rodilla, un monitor se apaga sin razón aparente, pero la escena es tan densa que merece contarse con cuidado, con cada testigo aportando su pieza, y no quiero apurarla. Además, necesito que escuches la respiración del lugar antes de entrar en el punto de mayor tensión. Mientras tanto, en la central de emergencias, otro relato esperaba su turno. El ramal 824, una cifra que empezó a sonar como un código secreto entre operadores, y el octavo piso clausurado que funcionó como el recipiente perfecto para llamadas que nadie esperaba. La historia de la central tiene un sabor distinto porque, a diferencia de las presencias físicas en los cuartos o en quirófanos, aquí lo extraño llega por teléfono. Voces en la línea interna que repiten palabras olvidadas, respiraciones que no corresponden a ninguna habitación habitable, la palabra aislamiento susurrada sin contexto. El operador que me habló de esto, un tal Río, aunque prefiere no usar su nombre real al relatarlo públicamente, me contó que las llamadas comenzaron en noches dispersas, siempre alrededor de las 3:20 de la madrugada.
En el registro, la llamada provenía del ramal 8204. Cuando intentaban devolver la llamada o localizar el origen dentro del edificio, el número correspondía a un área clausurada desde hacía años, el 8º piso que cerraron por obras y que, según documentación, no debe enviar ni recibir comunicaciones internas. Y sin embargo, el teléfono sonaba. En la línea, a veces, había solo estática. Otras, una respiración. Otras, una voz apenas articulada que decía aislamiento o ayuda, y luego se cortaba. Río me describió la tensión de ese trabajo: atender una emergencia con la voz bajo control, asegurarse de que quien la recibe no entre en pánico. Imagina una consola con luces, con intercomunicadores, con nombres en papel pegados que dicen rápido y calma, y en medio de eso, una llamada que viene de un lugar clausurado y que no se entiende. La primera reacción del operador fue técnica: revisar la línea, comprobar los registros, excluir la posibilidad de una broma. Cuando todo eso falló, la inquietud ganó terreno. Una noche, Río y su compañero Diego decidieron seguir el protocolo al pie de la letra, registraron la hora, el número, la duración y enviaron una patrulla de seguridad. Anderson, el guardia, subió al 8º piso con una linterna y el chaleco reflectante. Encontraron puertas cerradas, polvo, sábanas cubriendo equipos que supuestamente iban a ser reparados. No había nadie. Sin embargo, el teléfono de la placa de conexiones internas mostraba actividad. El ramal 8204 había marcado hacia la central en varias ocasiones sin que existiera una explicación técnica. Cuando revisaron los servidores y la red interna, no había registro de origen externo. Era como si una línea estuviera llamando desde una habitación que ya no existe. Los relatos de la central me resultaron particularmente inquietantes por su formato, lo inexplicable que llega a través de algo que usamos para ordenar el caos. Las llamadas representan la voz de quien no puede ser vista, de quien intenta pedir algo y se topa con una respuesta humana que, a la vez, se niega a creer del todo. Río me dijo una frase que, en su sencillez, retumba: atender la emergencia es dar nombre al miedo. Pero cuando la línea te devuelve un nombre que no aparece en el sistema, la sensación es distinta. Es como si alguien tratara de recordar cómo gritar. Hay una conexión entre los tres relatos. La presencia que no figura en los registros, la anciana del 112, la sombra que atraviesa una sala donde todo debería ser medido, el código preto, y la llamada que proviene de un lugar clausurado, el ramal 8204. En cada caso, algo intenta comunicarse desde un límite, la frontera entre la vida y la burocracia, entre el cuerpo y la hoja de papel, entre la voz y el silencio. La consecuencia más persistente de estas historias es la sensación de que los hospitales, por su función, son guardianes de finales y de principios, y eso los convierte en lugares donde lo que no se nombra tiende a hacerse notar de formas inesperadas. Si estas voces te han acompañado hasta aquí y sientes que, de alguna forma, también te están hablando a ti, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que entienda lo que es trabajar de noche. Así ayudas a que más historias que nunca llegaron a los expedientes encuentren un lugar, aunque sea en esta esquina oscura de Internet. Quería dejarte una última imagen. No es espectacular, es íntima. Es la escena de un ayudante de enfermería que, al cerrar una habitación, encontró la mesita con una taza de té fría y encima, escrita con un dedo en el vaho del vidrio de la ventana, una palabra apenas perceptible: recuerden. Nadie reclamó esa taza, nadie firmó esa palabra, pero la taza quedó ahí y la palabra también. Alguien la limpió después, pero la frase, en la memoria del ayudante, se hizo larga como una cadena. Recuerden. Si estas historias te han rozado, si te han dejado con una inquietud suave que no sabes dónde acomodar, deja tu comentario, aunque sea solo para decir: aquí estoy escuchando. Y si quieres seguir entrando conmigo a estos pasillos, suscríbete y activa las notificaciones, porque mientras haya alguien que recuerde, quizá esas presencias no tengan que empujar camillas ni marcar extensiones vacías para hacerse notar.